El tema de hoy es el libro del Génesis, tercera parte, los que Dios acepta. Vamos a abrir nuestras Biblias a Génesis, capítulo 4. Resumiendo los primeros 3 capítulos del libro del Génesis, el libro de los comienzos, desde una creación que Dios dijo que era muy bueno, donde Dios habla ya de perfección, el hombre fue echado de la presencia de Dios. En vez de la bendición, comenzó ya la maldición. Y el hombre, en el estado en que se encuentra, ya no tiene acceso al árbol de la vida, para que no vaya a vivir para siempre en el estado en que se encuentra. ¿En qué estado se encuentra? En el estado de haber elegido la ciencia del bien y del mal, de haber tomado la autoridad que solamente le pertenece a Dios, y para decidir ahora por sí mismo lo del bien y el mal. Y lo que pasa es que el hombre, cualquiera de nosotros, que tratamos de decidir lo que está bien o lo que está mal, podemos encontrarnos en un camino opuesto a lo que diga Dios, porque muchas veces lo que nosotros pensamos que está bien, no está bien para Dios, y lo que nosotros pensamos que está mal, en realidad es el camino que Dios nos tiene para nosotros. Entonces salieron del huerto, Adán y Eva, y lo más probable es que estuvieron poco tiempo allá con Dios en el huerto. Es posible que no duraron sino 12 años en el huerto, pero eso es tema de otro mensaje, y las pruebas de eso son indirectas. Génesis capítulo 4. Y el hombre conoció a su mujer Eva, la cual concibió y dio luz a Caín, y dijo: he ganado varón por el Señor. Ella fue puesta Eva porque Eva tiene que ver con vida, y Adán le puso Eva porque dijo que ella era la madre de todos los vivientes. Caín quiere decir posesión. Eva salió engañado. La Escritura dice que Adán no fue engañado, que él se rebeló. Él sabía lo que estaba haciendo cuando hizo lo que Dios había dicho que no fueran a hacer. Y Eva concibió Dios luz a Caín y dijo: he ganado varón por el Señor. Y el nombre de Caín es posesión. Entonces, ya por el Señor ella consiguió algo. Y así ha sido la historia humana de muchas personas que por el Señor han querido conseguir algo. Y el Señor ha tenido que coger a los seres humanos y enderezarlos y ponerlos otra vez por el camino de Él. Después del problema se dieron cuenta que estaban desnudos y ellos se vistieron con hojas de higuera. Pero Dios dijo que no. Él los vistió con delantales de cuero. Para conseguir delantales de cuero, un animal tuvo que morir. Antes de eso no hubo la muerte, porque el alma que pecare morirá, dice la Escritura. Entonces, desde el comienzo, desde antes de la fundación del mundo, dice que hubo un cordero inmolado, que el Señor Jesús estuvo dispuesto antes de la fundación del mundo de dar su vida si fuera necesario. La fundación del mundo no es lo mismo que la creación de la tierra. Son dos conceptos y dos palabras muy distintos. El mundo quiere decir el sistema, la manera de hacer las cosas. Este mundo se fundó cuando el diablo lanzó la mentira. Y la consecuencia y el fruto de la mentira fue la muerte. Y este mundo está basado en mentira y en muerte. Y la mentira y la muerte traen maldición. En cambio, la tierra es parte de una creación que Dios dijo que era perfecto. Y el Señor Jesús dice que bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán en herencia la tierra. Pero la Escritura dice en otra parte que este mundo se va a acabar. En los días de Noé el mundo antiguo fue acabado, pero la tierra no fue acabado. Y dice que al final va a ser como en días de Noé. Y en 2 de Pedro dice que este mundo se va a acabar con fuego. Pero los mansos recibirán en herencia la tierra. La tierra es símbolo del pueblo de Dios. En el tercer día de la creación, lo seco fue separado de los mares y fue llamado tierra. Y el hombre fue sacado de la tierra. Y Dios saca de el mar de las naciones, de los inconversos, su gente, uno por uno. Y en realidad, la tierra prometida está asociada con el pueblo de Dios y con el Señor Jesús. ¿Qué pasó con la maldición? Antes de la maldición, la tierra producía fruto por sí sola, por bondad y por bendición de Dios. Después de la maldición, el hombre tuvo que trabajar y ganar su sustento por la sudor de su frente.
Génesis es el libro de los comienzos, y en el libro de los comienzos se fijan la historia de muchas cosas, se fijan los valores que Dios va a usar. Dios comienza a utilizar las palabras que Él va a usar por el resto de la Biblia. Entonces mire lo interesante de esto. Eva concibió y dio luz a Caín y dijo, he ganado varón por el Señor. Varón es un hombre libre, que ha nacido libre, pero ellos ya están por fuera del huerto, y ella ya está haciendo fantasías. Porque ya por fuera de la presencia de Dios, ya con maldición encima, los hombres ya no nacen libres, ya nacen esclavos a un poco de deseos que el hombre cree que son buenos, pero Dios dice que son malos. Y cada uno de nosotros tenemos la tendencia de pensar que cierta cosa que hay en nosotros está bien, pero cuando lo vemos en otra persona pensamos que está mal. Nosotros pensamos que nosotros podemos dar rienda a nuestro ego, a nuestra avaricia, etcétera, etcétera, y está bien porque todo viene para nosotros, pero cuando otro lo hace y nos quita la cosa, entonces cuando ellos lo están haciendo, la misma cosa que nosotros hacemos por naturaleza, nosotros decimos que ellos van mal, pero cuando nosotros lo hacemos, decimos que nosotros vamos bien. Y lo justificamos porque nosotros fuimos los primeros, porque nosotros tuvimos el derecho no sé cómo, porque nosotros, etcétera, etcétera. Justificamos y explicamos y consentimos la cosa en nosotros que condenamos en los demás. Y nosotros los seres humanos somos muy dados a condenar, muy dados a juzgar. Y nuestro empleo de la ciencia del bien y del mal lo hacemos de una manera torcida, de una manera que no es íntegro y recto, porque aplicamos unos valores para nosotros y otros valores para otras personas. Y sabemos que no vamos muy bien, pero entonces terminamos engañando aún a nuestra propia conciencia. Y eso lo vamos a ver ahora en este proceso que comienza de interacción cuando no habían sino dos hermanos. El pensamiento de Eva ya tenía diferencia con el pensamiento de Dios, porque Dios dice en otras partes de la Escritura que no hay nadie recto y que ninguno de nosotros en realidad somos libres. Pero Eva pensó que ella consiguió una posesión, un hijo que es que libre y que lo había conseguido por el Señor. Si ella lo toma como posesión de él, ¿será que él estuvo libre? Y ella ya estaba engañada. Y otra vez dio a luz a su hermano Abel. Abel quiere decir vapor o aliento. Y fue Abel pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Los dos hermanos cogieron por carreras diferentes, eran muy distintos. En otros casos, más adelante, con otros hermanos, el Señor continúa la misma lección, que el que nace primero no trae la salvación, no trae la solución. La solución siempre viene en el que nace segundo. Y no es que el Señor no quiera tratar al que nace primero. Pero todos nosotros nacemos por primera vez por Adán. Y ahí, en la vida de Adán, en la herencia de Adán, en la naturaleza humana que recibimos, no está la salvación y no está la solución. Todos nosotros nacemos y nos tienen que corregir y ponernos a decir la verdad, porque por naturaleza decimos la mentira. Nos tienen que enseñar a dar y a ser generosos, porque por naturaleza queremos abarcar lo que podemos, etcétera, etcétera, etcétera. Y para que por naturaleza sea lo contrario, es necesario nacer de nuevo, por el aliento, por el vapor, por el Espíritu de Dios. Entonces aquí Caín simboliza a todos nosotros en nuestro estado original, y Abel simboliza lo que sucede después del segundo nacimiento. Caín está labrando la tierra, y la tierra está bajo maldición. Y Abel está pastoreando las ovejas. Y aconteció, andando el tiempo, Génesis 4:3, que Caín trajo del fruto de la tierra presente al Señor. Esta palabra presente es una palabra que recorre casi toda la Escritura. Es una palabra que tiene su parte central en el culto del pueblo de Israel, que cuando ellos venían a ofrecer un sacrificio, tenían que traer que es que el presente, excepto que la mayoría de las Biblias traducen esa palabra presente como una ofrenda de granos, de trigo o de algún otro grano que traen. Presente aquí en el original no tiene que ser cualquier cosa, es el producto, la obra de sus manos, el resultado de su trabajo, porque la misma palabra se aplica ahora también a Abel. Caín trajo el fruto de la tierra presente al Señor.
Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de su grosura, y miró el Señor a Abel y a su presente, al presente Abel. Y a Caín y a su presente no miró, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Lo que Abel ofrendó fue acepto al Señor. Lo que Caín ofrendó no fue acepto al Señor. Ambos habían trabajado duro. Quizás Caín había trabajado más, porque seguramente se requería más labor físico cultivar la tierra que cuidar a las ovejitas. Y Caín se sintió que él había hecho más y el Señor no lo recibió. Y Abel había hecho menos y el Señor lo recibió. Pero aquí hay una lección muy grande, porque la salvación no está en la vida de nosotros. La salvación está en la vida del Señor. Y el plan de Dios es que nosotros entramos en el plan de Él bajo la sangre de Jesucristo. Y sin derramar sangre, dice la Escritura, no hay remisión del pecado. Y todos nosotros nacemos con más tendencia para pecar que tendencia para ser justos. Aunque eso no es excusa, como vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Abel entendió. Adán y Eva debían de haber enseñado a sus muchachos que cuando ellos estuvieron ahí desnudos en el huerto, que Dios no aceptó las hojas de higuera. Solamente aceptó el sacrificio de un animal y con eso Dios mismo los cubrió. Y eso de delantales de cuero o cintas de cuero, en el resto de la Biblia resultó ser el símbolo, uno de los símbolos de un verdadero profeta de Dios, que su cobertura era de cuero. No era un cinturón así como nosotros, el cinto de cuero o el delantal de cuero era su ropa íntima, que cubría su desnudez, así como Adán y Eva fueron cubiertos. Y Dios desde un comienzo le está enseñando y está recalcando por todo el Antiguo Testamento que en nuestra vida no podemos ser salvos, que el Señor tiene una provisión para nosotros, para que nosotros podamos nacer de nuevo por la obra del Señor Jesús, por la gracia del Espíritu Santo. Desde el comienzo, la Escritura dice que la carne lucha contra el Espíritu. En otra parte dice que los cuatro vientos del cielo combaten lo de aquí de la tierra. Dios ha estado en una lucha desde entonces con los seres humanos para ver quién está dispuesto a dejar su propio capricho, su propia vida, para devolver la ciencia del bien y del mal otra vez a Dios y permitir que Dios nos diga no solamente lo que está mal, sino también lo que está bien. Y esa lucha ha sido muy grande y ya lleva prácticamente 6,000 años. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué se ha inmutado tu rostro? Está bravo. Cierto que si bien hicieres, será acepto. Y si no hicieres bien, a las puertas duerme el pecado. Y a ti será su deseo, mas tú debes enseñorearte de él. Mire, Dios no le dijo, mire Caín, ya después de lo que pasó allá en el huerto, ya después de la maldición que llegó a la tierra, no hay nada que hacer. Usted tiene que pecar en obra, palabra, pensamiento y omisión. Haga estos ritos religiosos y vive en tu pecado. ¿Eso fue lo que le dijo Dios? Dios no le dijo eso. Dios le dijo, cierto que si bien hicieres, será acepto. Caín pensó que con mucho trabajo que él estaba haciendo el bien y trajo del fruto de la tierra, de lo que él había hecho, con su trabajo, por su sudor y por la obra de sus manos, pensó que eso estaba bien y quedó terriblemente ofendido cuando Dios no lo recibió. Y a través de toda la Escritura, Dios no recibe la obra de las manos de nosotros, a menos de que estemos en un pacto de sangre y por todo el sistema de sacrificios tenían que llevar el presente de la obra de sus manos juntos con un animal para matarlo. Y si no iba con pacto de sangre, no fue acepto. Y aún ahora el Señor no recibe la obra de nuestras manos si nosotros no estamos bajo la sangre de Cristo. Si nosotros no estamos en un pacto con el Señor Jesús, si Él no es nuestra cabeza, si nosotros no hemos ingresado en la vida de Él, si nuestra vida no está siendo orientada y guiada por el Espíritu de Dios, lo que nosotros hacemos con nuestras manos no es acepto a Dios. Y podemos hacer mucha obra. Hay personas que hacen orfanatos, hay personas que hacen obra social, hay personas que buscan comida para no sé quién, hay personas que hacen hospitales, hay personas que hasta edifican catedrales, iglesias, etcétera, etcétera. Pero si estas cosas no son idea de Dios, si esas obras no son orientadas por Dios, no sirven para nada. No es posible ayudar a nadie a largo plazo si la mano de Dios no está presente. Entonces mire lo que pasó aquí.
Cierto que si bien hicieres, será acepto. Abel fue acepto. Él llegó allá con el cordero, con la grosura, que simboliza también lo mejor de nosotros, lo que nosotros pensamos que está bien de nuestra vida natural. Y todo lo ofreció a Dios. Muchas personas están dispuestas a que Dios mate en nosotros lo que nos sirva, pero no están dispuestos a ofrecer lo que piense que está bien. Abel lo hizo perfecto en símbolo, y entendió el símbolo, y fue acepto. Y Dios le dijo a Caín que si él hiciera bien, que él también sería acepto. Entonces, ¿qué quiere decir Dios? Que Abel hizo bien. Y Caín quedó muy molesto, porque él había trabajado muy largo, y se había fatigado mucho bajo el sol, y no fue acepto. Y su hermano Abel, que no hacía sino andar con esas ovejas para arriba y para abajo, y a sentarse ahí a mirarlos pastear, y va y ofrece uno al Señor, y el Señor lo recibe. Y esa misma contienda sigue, porque no es por obra de nosotros. No hay nada que podemos hacer nosotros para ser acepto ante Dios en cuanto a nuestro propio esfuerzo. Lo único que es acepto ante Dios es cuando nosotros hacemos lo que Dios quiere. Y eso solamente funciona cuando nosotros entendemos que no es la vida de nosotros que es importante, sino es la vida de Él. Y que Él nos quiere sacar de la vida de Adán y meternos en la vida de Cristo. Y el ejemplo está desde el comienzo. Y si no hicieres bien, a las puertas duerme el pecado. El pecado estaba ahí dormido, pero se podía despertar. Y a ti será su deseo, mas tú debes enseñorearte de él. ¿Cómo? Entrando en un pacto con Dios a la manera de Dios. Es la única manera. El nombre Abel quiere decir vapor o espíritu, aliento. Y la Escritura dice que Abel fue un hombre justo delante de Dios. Cuando el Señor dijo la maldición, Él también dijo que iba a haber simiente de la mujer que iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Y seguramente la serpiente estaba ahí, pendiente del asunto. Y seguramente estaba pensando, ¿de dónde va a venir este descendiente de la mujer que me va a acabar? Y la serpiente pensó acabar con el peligro. Y como el mundo comenzó con la mentira, como la primera consecuencia fue, perdieron la intimidad con Dios, la vida espiritual que gozaban ahí en presencia del Señor, fueron echados de la presencia de Dios sin posibilidad de entrar otra vez en su propia vida. El camino al árbol de la vida fue guardado con un ángel y con una espada de fuego, la misma espada que ha sido dibujado siempre en el velo del templo entre el lugar santo y el lugar santísimo. Nosotros no podemos llegar a la presencia de Dios en nuestra vida. En el templo solamente pueden llegar una vez al año, y eso con sangre, con sacrificio de sangre. Y tenían que llegar allá adentro y derramar la sangre sobre el arca del convenio, sobre el asiento, no de misericordia como está mal traducido, sino el asiento de reconciliaciones en el original. Reconciliación, ¿qué quiere decir? Vamos a verlo más adelante en este libro. Pero reconciliación con Dios quiere decir ser rectos como Dios es recto. Y eso se hace por la sangre. Se hace entrando en un plan de Dios donde el Señor trata la vida nuestra y nos entra en la vida de Él. Y es el único camino para volver a la bendición. No hay otro camino. Hay muchas mentiras por ahí de personas que dicen, ora en esta oración o acepta este don, este regalo, no sé qué. Y predican un evangelio diciéndole a la persona que pueden conseguir un varón del Señor, que pueden llegar a ser libres consiguiendo eso del Señor. Y nosotros no podemos ser libres en nuestra propia vida. La libertad está en el Señor Jesús. Y es un cuerpo ya de muchos miembros, de muchas personas, pero Él es la cabeza, Él es el gobierno. Y si no aceptamos el gobierno de Él, no podemos entrar. Tenemos que recibirlo a Él. El que tiene el Hijo tiene la vida, dice la Escritura. El que no tiene el Hijo no tiene la vida. Y Él no viene de serviente nuestro, Él viene como Rey y Señor. Él no viene para hacer lo que nosotros digamos en nuestro capricho, Él viene para enseñarnos lo que realmente está bien y lo que está mal. Y Él viene a imponer eso, si lo recibimos. Y habló Caín a su hermano Abel, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y le mató. Y desde entonces han habido muchas muertes. Y los que siguen en su vida natural de Adán no les gustan a los que están en un pacto de sangre con Dios para estar en la vida del Señor Jesús. Solamente Dios sabe cuántos millones de mártires han habido, pero el primero fue Abel. Y lo único que él hizo fue entrar en un pacto con Dios como era. Y su hermano se enojó y lo mató porque su hermano no estaba bien con Dios, pero se sentía muy justificado porque había trabajado mucho, pero trabajó mal. Pensó que estaba haciendo el bien, pero para Dios eso no estaba bien.
Es muy difícil de entender, porque cualquiera de nosotros pudimos pensar, no, vamos y cultivamos la finca funcionó y llegamos con el producido, ¿y por qué será que Dios no nos quiere recibir? Pero podemos ver que Dios tenía razón. Si Caín hubiera tenido razón de que él en realidad estaba bien, él nunca hubiera matado a su hermano. Y Dios no aceptó a Caín, pero también lo orientó. Y Caín no quiso escuchar a Dios. Comenzó a escuchar a otras voces. El sistema de este mundo funciona bajo otras voces que no sean la voz de Dios. Voces que salen del corazón del hombre, voces que salen de la serpiente, de los demonios, otras voces. Y todos nos acordamos de las historias donde que es que vendió su alma al diablo y entonces le fue muy bien, excepto que después de la muerte iba para la quinta paila. Y esas historias ya son de mitología, pero hay un granito de verdad. El diablo en la Escritura se llama el Dios de este mundo. Él no es el Dios de la tierra, porque el Dios del cielo y la tierra es otro. El Dios que creó el cielo y la tierra es el verdadero Dios. Pero el Dios de este mundo es el que también figura como padre de mentira. Figura también como homicida desde el comienzo. ¿Desde el comienzo de qué? Desde el comienzo de la mentira, porque la mentira era para lograr que Adán y Eva se murieran sin gozar de la herencia que Dios les había dado ahí en el huerto. ¿Y por qué hizo todo eso el diablo? Porque él no quiso que esta parejita de recién llegados le fueran a mandar a él. Y Dios los puso a ellos sobre todo lo que había ahí en el huerto. Y él no le gustó. Y de ahí nace mentiras y muerte. Y sigue reproduciéndose. Porque ya los primeros dos hermanos, uno coge por un camino, el otro por el otro camino. Y el que va bien con Dios no es agresivo, no torea a su hermano, solamente están conversando. Seguramente Caín está haciendo reclamo de por qué él no fue acepto y por qué Abel sí. Y Abel está diciendo, mire, yo tengo aquí las ovejitas, tómase una. Y el otro se enoja y ¡pum!, mata a Abel. Entonces después, en el verso 9, y el Señor dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo guarda de mi hermano? Mire cómo va la cosa. Y él le dijo, ¿qué has hecho? Dios le dijo, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Si eso fue así en el comienzo, ¿cómo sería después de tantas muertes inocentes que hemos tenido aquí en Colombia y en tantos otros países del mundo? ¿Cómo sería la cosa ante Dios? En el original, en el hebreo, en vez de decir la voz de la sangre de tu hermano, la palabra sangre está en plural, dice la voz de las sangres de su hermano. Porque a matar a Abel, no solamente figura muerto Abel, sino toda la posible descendencia de Abel está muerto. Y de ahí, de esa descendencia de Abel, seguramente estaba programado la solución de la simiente de la mujer que iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Mire lo que dice el Señor a continuación. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir la sangre de tu hermano de tu mano. Y acuérdense de que la tierra aquí es símbolo de la herencia de los verdaderos hijos de Dios. Caín mató a Abel tratando de conseguir algo para que Abel, que estaba bien con Dios y que era el segundo, no iba a seguir siendo privilegiado. Y los privilegiados de Dios, ¿qué van a recibir? En herencia van a recibir la tierra. Y Caín, por hacer eso, ahora Dios dice que la tierra no le va a funcionar. Que lo que él pensó conseguir con el homicidio se le va a rebotar en contra de él. Así como hubo enemistad entre la mujer y la serpiente, ahora hay enemistad entre Caín y la tierra. Cuando labrares la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Antes seguramente la tierra le daba su fuerza, ahora no. Fugitivo y vagabundo serás en la tierra. Él pensó quedarse con la tierra por haber matado a su hermano, pero mentiras. No va a quedar en paz. Nota que el justo merecido hubiera sido que Dios lo hubiera matado, pero Dios no hace eso. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que Dios no quiere que nadie se pierda. Y aun cuando alguien hace algo horrible así, el Señor le sigue dando más oportunidad para ver si se conviertan. Pero la sentencia es de que no vuelven a quedar en paz. Fugitivo y vagabundo. ¿Cuántos fugitivos y cuántos vagabundos habrán circulando aquí en Colombia y en muchas otras partes? Porque no respetaron la vida inocente. Pero aún así, Dios tuvo paciencia con Caín. Aún más adelante, cuando el Señor en la ley de Moisés estipula qué pasa cuando alguien mata a otra persona, el familiar varón más cercano al que fue muerto, la Escritura dice que entonces esa persona es el vengador de la sangre.
pero que no puede postear ni armar una emboscada en contra del asesino. Solamente la Escritura dice que el día que lo encuentre, que lo tiene que matar. Y que si el otro no quiere que lo maten, tiene que huir a una ciudad de refugio y vivir ahí y no volver a salir hasta que muera el sumo sacerdote. Parece ser una ley toda extraña, pero acuérdense de esto. La ley de Dios, según la Escritura, es eterna. La ley de Dios, según la Escritura, es perfecta. La ley de Dios, según la Escritura, es buena. Y la única persona en la Escritura que no está sujeto a la ley es la persona que es guiado por el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios siempre sobrepasa la ley. Cuando somos guiados por el Espíritu de Dios, entonces no hay necesidad de enseñar no cometerás homicidio. Porque para la persona que es guiado por el Espíritu de Dios, el que guarde enojo en su corazón sin razón en contra de su hermano, ya lo mató y merece el juicio. Y Dios quiere tratarlo desde ese punto de vista. Él quiere coger las cosas cuando todavía están en el corazón. Él quería arreglar el corazón de Caín antes de que Caín mató a Abel, y Caín no se dejó. Caín no quiso estar en un pacto de sangre con Dios donde Caín decía al Señor que el Señor podía intervenir en la vida de Caín para cambiarle el corazón. Caín pensó que él estaba bien y que él estaba justificado. Y aún después de matar a su hermano, no quiso aceptar la verdad y siguió diciéndole mentiras a Dios. Y Dios le dijo, esa sangre, esas descendencias, esa vida de su hermano y toda la posible descendencia de él, me clama a mí. Y usted puede andar por la tierra. Usted puede disfrutar lo que piense que consiguió. Pero ¿sabe cómo lo va a hacer? Fugitivo y vagabundo. Nunca va a tener paz, nunca va a tener tranquilidad, nunca va a poder estar estable. ¿Cuántas personas desde entonces han sido bajo esa sentencia de Dios? Y Dios dicta esa sentencia para que cualquier asesino pueda saber que si no está en paz, si sigue fugitivo y vagabundo, que la única solución es regresar a Dios y entrar en un verdadero arrepentimiento y permitir que Dios lo saque de la vida de Adán y que lo meta en la vida de Cristo. Y Dios puede demorar el juicio así porque Él no quiere que nadie se pierda. Y si alguien se pierde es por culpa de ellos y porque han dado la espalda a repetidas oportunidades para caminar con Dios. Y dijo Caín al Señor, grande es mi iniquidad para ser soportada. El Señor le dijo que si él no se cuidaba, si no se enderezaba, si no entrara por el camino de Abel, que el pecado estaba dormido ahí en la puerta, pero que podía despertar y que lo podía morder. Después de que sucedió, después de que Caín comenzó a ocultar su pecado y Dios a sacarlo a la luz y a dictar sentencia, entra por primera vez en la Escritura la palabra iniquidad. ¿Qué es iniquidad? Iniquidad sigue como palabra clave en la Escritura por toda la Biblia. La iniquidad es cuando hay pecado, en vez de enfrentarlo a la manera de Dios, lo tratamos de negar y de ocultar. La iniquidad tiene que ver con oscuridad, con tinieblas, con negar a la luz, con huirle a la luz. La iniquidad es el camino del hombre natural, el hombre nacido por primera vez, pero no nacido por segunda vez. Caín resultó rapidito en el camino de la iniquidad. Otra cosa, el pecado tiene consecuencias, pero las consecuencias de la iniquidad son aún mayores. Caín ahora está en una situación donde él nunca puede estar en paz y no quiso enfrentar la luz, no quiso arrepentirse delante de Dios. Nunca dijo a Dios, sí lo hice, estuvo mal, merezco la muerte, haga con mi vida lo que mejor le parezca. Eso hubiera sido un verdadero arrepentimiento, pero Caín nunca lo hizo. Sin embargo, el Señor le dictó una sentencia que permitió que Caín tuviera tiempo a reflexionar y a vivir las consecuencias de su problema, a ver si de pronto en algún momento se salvara. Pero mire lo que pasa aquí. Caín dijo al Señor, grande es mi iniquidad para ser soportada. He aquí me echas hoy de la faz de la tierra, y de tu presencia me esconderé. Caín no le gustó la sentencia. Él dijo que Dios le estaba echando de la faz de la tierra. Dios no le estaba echando de la faz de la tierra. Dios solamente le dijo que él pudo andar en la tierra, pero como fugitivo y vagabundo. Nota cómo el hombre natural siempre se exagera. En determinada parte hubo una persona que estuvo haciendo unas cosas que hacían que quedaba como dudoso. Problemas, muchos problemas y mucho conflicto. Entonces un día le llamé la atención y le dije que si iba a estar
allá con nosotros que tenía que ser buen vecino. Y me preguntó que si lo estuve echando. Y dije, no lo estoy echando. Solamente le estoy diciendo que si va a quedar aquí, tiene que ser buen vecino. Pues se fue después y me denunció que es que por calumnia y amenazas de muerte. Y andaba por ahí después haciendo que es que merjurios y rezando detrás de los árboles y en las sombras de la noche. He aquí me echas hoy de la faz de la tierra y de tu presencia me esconderé. ¿Se nota como algo de venganza ahí? Ahora por el hecho de que por consecuencia de ser asesino no puede estar en paz, entonces culpa a Dios de haberlo echado de la faz de la tierra y dice que él va a esconderse de la presencia de Dios. Y así es la persona que no quiere enfrentar la verdad y la luz. En el camino de la apostasía primero son los malos deseos, después el pecado, después la iniquidad cuando no acepta su pecado y lo oculta. Pero después la persona que se invierte, comienza a culpar a Dios y comienza a invertir las cosas, entra en lo que en la Biblia se llama rebelión. Y la Escritura en 1 Samuel dice que rebelión es pecado de hechicería delante de Dios. Es posible pecar sin saber que eso estuvo mal, porque pecar es simplemente ir en contra de la palabra de Dios. Y la persona que no sabía, cuando sabe, pues se arrepiente, se endereza, y el Señor lo recibe. Y aún la persona que está en iniquidad, que quiere ocultar su pecado, el Señor les da la oportunidad. Rebelión es más difícil, porque rebelión es ya una persona que sabe las cosas y ya no está aceptando el error, sino que están diciendo que el diablo es Dios y Dios es el diablo. En el plan de redención del Señor, Él dice que Él puede borrar y erradicar de nosotros aún pecado, iniquidad y rebelión. Pero nos va a costar la vida de nosotros. No hay otra manera. Él tiene que sacar los deseos desde el fondo. Y de tu presencia me esconderé, y seré fugitivo y vagabundo en la tierra, y será que cualquiera que me hallare me matará. Caín está devolviendo la pelota a Dios y está diciendo, mire, por culpa de la sentencia que me va a dar, me van a matar a mí, y usted va a ser culpable de la muerte mía. Y él todavía ni siquiera ha aceptado la culpa de haber matado a su hermano. Y ya está tildando a Dios de qué. Ahora ¿quién es el homicida? Dios. Y le respondió el Señor, cierto que cualquiera que matare a Caín, 7 veces será castigado. Entonces el Señor puso señal en Caín para que no lo hiriera cualquiera que le hallara. El Señor todavía, a los que son de Él, a los verdaderos hijos de Dios, no permite que nosotros tomamos la ley en nuestras manos. Y eso puede tener muchas razones. Pero yo me acuerdo de un gran predicador, amigo mío, y él me dijo que un día él preguntó al Señor, Señor, explícame una cosa. El mensaje del Evangelio es que nosotros debemos ser conformados a la imagen de Cristo, a la imagen de Dios. ¿Y sabe qué? Dios dice que la venganza es de Él. En la Escritura a veces Dios mata a alguien. Entonces mi amigo dijo a Dios, entonces ¿cómo así? Y en el caso suyo, mata a sus enemigos. Entonces, ¿yo por qué no puedo matar a mis enemigos? Y el Señor respondió rapidito y le dijo, porque algunos de los enemigos suyos son amigos míos. Pero tarde o temprano, a los vencedores dicen que vamos a participar en el juicio con el Señor. Y no solamente se va a tratar de primera muerte, que mata solamente el cuerpo, pero no mata el alma. Hay un juicio final, donde el juez, en la etapa final, puede arrojar a las personas al lago de fuego, que es la segunda muerte. Y dice la Escritura que mata tanto el alma como el cuerpo, que no tiene remedio. Cualquier injusticia en la primera muerte, el Señor lo puede enderezar en el juicio final. Pero después del juicio final no queda ningún recurso. Unos se van para la vida y otros para la muerte. Y es eterno. El Señor no permite que los verdaderos seguidores de Él tomen la ley en sus manos. No permite que armamos emboscada para un tal Caín. No lo podemos hacer. Y salió Caín de delante del Señor y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Nod quiere decir huida, peregrinaje. Y el hombre natural siempre vive huyendo de algo. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio luz a Enoc. Enoc quiere decir consagrado, pero en este caso no sabemos a qué estaban consagrados, porque ya esa consagración parece que estuvo al revés. Y edificó una ciudad, la primera ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoc. Tuvo una ciudad consagrado. ¿Consagrado a qué? Pues Dios había dicho que iba a ser vagabundo y fugitivo, y él dijo, no, yo voy a hacer una ciudad aquí. Y me voy a consagrar a hacer lo que Dios dijo que yo no podía hacer. Después hubo otra ciudad que se llamaba Babel, donde se hizo una torre, que es que para llegar al cielo y para evitar otro juicio, también para
burlarse del juicio de Dios. Y así es el hombre natural. Y Enoc nació Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Lamec quiere decir veloz. Y este proceso del hombre natural, aunque el hombre natural quiere hacer las cosas como Dios, parecido a lo de Dios, pero no es. La corrupción se acelera de una manera sumamente veloz. Y tomó para sí Lamec 2 mujeres. El nombre de la una fue Ada, y el nombre de la otra Sila. Primera vez que hay 2 mujeres para un solo hombre. Y Ada dio luz a Jabal, el cual era padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y órgano. Y Sila también dio luz a Tubal-Caín, acicalador de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal-Caín fue Naama. Y dijo Lamec a sus mujeres: Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que varón mataré por mi herida y joven por mi golpe, que 7 veces será vengado Caín, mas Lamec 70 veces 7. Si Dios dijo que cualquiera que matara injustamente a Caín sería castigado 7 veces, ahora Lamec está diciendo que cualquiera que se metiera con él, 70 veces 7. En el Evangelio del Señor invierte esto. Cuando Pedro le preguntó que cuántas veces debemos de perdonar a nuestro hermano, que si 7 era suficiente, el Señor le dijo que 70 veces 7. Aquí hay 70 veces 7 en cuanto a maldición y aceleración de muerte y de violencia. Y el Señor quiere invertir eso en cuanto a perdón, misericordia y reconciliación. Un solo muerte injusto puede producir fácilmente 70 veces 7 en cuanto a muertos. Porque los familiares y los amigos del uno y los del otro, y sigue la cosa, y quién sabe dónde termina. Quién sabe cuántas cadenas malvados de 70 veces 7 de maldición se han desatado aquí en Colombia. Pero el remedio para esto es el camino del Señor. Entre otras cosas, en la ley de Moisés, cuando hablaba que es que el vengador de la muerte, que era el hermano mayor o el varón mayor en la casa, la misma palabra que es traducido vengador de la muerte es la misma palabra que también es traducido redentor. Es el mismo oficio. Le correspondía ir y pagar el rescate si alguien quedaba secuestrado. Le correspondía ir a sacar a la persona o la propiedad si habían quedado hipotecados o esclavizados. Y también le correspondía matar al asesino, pero si lo encontraba. No lo podía acechar y no lo podía tocar si estaba en la ciudad de refugio. Y el otro tenía que quedar allá hasta que muriera el sumo sacerdote. Pues todos nosotros, en nuestra vida natural, nos podemos sentir sumo sacerdote. Que nosotros somos los que decidimos estos casos de bien y del mal. Y el Señor quiere precisamente en cada uno de nosotros acabar con eso. Él quiere llevarnos a nosotros a un extremo donde nosotros ya no juzgamos para nosotros mismos. Que ya no juzgamos en la vida de Adán. Que nosotros ya seguimos la guía y la orientación del Espíritu de Dios por dentro de nosotros. Y el Espíritu de Dios no es que acolita el mal. Hay veces que tenemos que pararnos firme ante el mal. Pero nosotros no podemos obrar como obra el hombre natural. Nosotros los hijos de Dios tenemos que enfrentar las cosas. Nosotros no somos los de ir a zampar un cuchillazo por la espalda de otro. De ninguna manera. Y el Señor Jesús también va a hacer las cosas de frente. ¿Cuántos hermanitos y hermanitas en la familia de Él han sido muertos por algún asesino? Y Él es el gran redentor, pero también es el vengador de la sangre. Y el día que Él vuelve, los que no están bien con Él, la Escritura dice que les va a ir mal, que no van a poder estar en la presencia de Él. Que todos los que están llenos de iniquidad, que todos los que están llenos de corrupción y mezclados entre el pueblo de Dios, serán sacados y acabados. Y que el juicio comienza por la casa de Dios. Y si eso es que nosotros que vamos firmes con Él, si con dificultad nos salvamos, la Escritura dice que cómo sería entonces para el impío y el pecador. Una cosa es que el impío y el pecador están por allá lejos. Otra cosa es que el impío y el pecador están metidos entre el pueblo de Dios, haciéndose pasar por hijos de Dios, pero en realidad están carcomidos. Toda esta línea de Caín sucedió en un breve periodo. El concepto de la venganza y la justicia por el hombre se multiplicó
y la historia de la raza humana es sobre una pelea de X cosa, se han destruido hasta ciudades enteras. La historia de las guerras, de los griegos, de los romanos, etcétera, etcétera, están llenos de cosas de esas. Y conoció Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, que quiere decir compensación. Porque Dios, dijo ella, me ha dado otro simiente por Abel, al cual mató Caín. ¿Quién sabe? Parece que ella está un poco más pensativa ahora. Esa posesión que ella pensó que recibió del Señor le salió de las manos y andaba haciendo diabluras por todas partes. 130 años vivió Adán hasta que nació Set. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces comenzó a ser invocado el nombre del Señor. 130 años hasta que nació Set. De Set a Enos 105 años. 235 años. No sabemos cuánto fue lo del huerto y hasta que estuvo los dos muchachos y que se mataron, pero aproximadamente un lapso de unos 180, 200 años, y hasta entonces comenzó a ser invocado el nombre del Señor. Vamos a ir un poco más al grano. Ser invocado el nombre del Señor no es comenzar a decir, oh Señor, ayúdanos, que nos vaya bien en la no sé qué cosa que estamos haciendo nosotros. Eso no es invocar el nombre del Señor. Invocar el nombre del Señor es la naturaleza del Señor. Y ya esta cosa en la naturaleza de Adán estaba enloquecido. Y después de aproximadamente unos 235 años, comenzó a ser invocado el nombre del Señor. Se dieron cuenta, los hijos de Adán por Set y por Enos, comenzaron a darse cuenta que la naturaleza de Adán no tenía salvación. Que la salvación era en la naturaleza del Señor. Y comenzaron a invocar el nombre del Señor. A decir que ellos querían estar en la familia de Él. Y que esta vaina de haber nacido por primera vez no es la solución. Y eso nos lleva a otra lección bien claro aquí. Y eso es que Enos quiere decir hombre. Al comienzo, Dios dijo que Eva era una varona porque había salido del varón. Un hombre libre y una mujer libre. Después de 235 años después de eso, todos estos problemas, Set nombra su hijo Enos. Y desde entonces hay la distinción en la Escritura de que hay hombres nacidos libres y hombres nacidos esclavos. Y ellos ya se dieron cuenta que estaban siendo esclavos de la carne, del mundo, del diablo, y que ya eso de ser varón o varona libres, creados por Dios, se había acabado. Ya se dieron cuenta. Pero lo más interesante es que más adelante en la Escritura, los profetas dicen que el Mesías que viene, que el Señor que viene, va a acabar toda la generación de Set. Y el Señor Jesús es el final de la generación en la Escritura. Va Jesús a la generación del Cristo, donde podemos entrar nosotros en la vida de Él, y se acabaron las generaciones. Y en el Salmo 22 dice que eso será contado por generación. Y el plan de Dios es acabar con la generación de Adán. Y el Señor Jesús es el comienzo o la primicia de primicias de la nueva creación. Y lo que no se pudo lograr en Adán, sí se puede lograr en el Señor Jesús. Y Él sí es la simiente. Y lo que fue cortado en Abel, donde las sangres, los herederos claman desde la tierra al Señor, fue reinsertado con Jesús. Porque Abel es símbolo y tipo del Señor Jesús, el que nació segundo, el que dio su vida. Su propio nombre tiene que ver con aliento, vapor, espíritu. Y el diablo pensó que lo cortó, pero el Señor hizo una compensación. Entró la lección a Adán y Eva. Y más adelante, el Señor Jesús viene, pero ningún hombre conoció a María. Fue por el Espíritu de Dios. Y el ángel de Dios fue enviado a propósito para hablar con ella, para ver si ella estaba dispuesta a darle la razón a Dios. Le explicaron, mire, le va a pasar esto y esto. Pero ¿cómo así? Si no he conocido ningún varón. No, el Espíritu Santo se va a encargar de eso. Está en una cultura y en una época y en un tiempo cuando una jovencita que resulta embarazada así nomás, fácilmente la pueden matar a piedra. ¿Pero qué dijo ella? No, es demasiado peligroso, ¿por qué no buscamos otra manera de hacer esto? Ella no dijo eso. Ella dijo que se haga en mí según su palabra.
Para los hombres esto puede ser que no está bien. Ellos pueden decir que esto está mal. Pero si Dios dice que está bien, aquí estoy. Y me pongo en manos de Él. Y así llegó el Redentor al mundo. La maldición llegó por una mujer que se dejó engañar por una mentira. Dios dijo eso, no, Él en realidad es otra cosa y Él no quiere que ustedes sean como Él y no sé qué. Y vio que y aquí estamos. Y la salida fue con otra clase de mujer. Uno que estaba dispuesto a lo que quería Dios. Y uno que ponía la palabra de Dios por encima de lo que fuera. Y aún su propio prometido entendió de último. Porque ya el negocio estaba hecho y ella ya estaba embarazada con el Señor Jesús cuando José se dio cuenta. Eso es ya otro mensaje. Este es el libro de la descendencia de Adán. El día que creó Dios al hombre, a la semejanza de Dios lo creyó. A la semejanza de Dios lo hizo. Macho y hembra los creó y los bendijo. Y llamó el nombre de ellos hombre el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán después de que engendró a Set 800 años, y engendró hijos y hijas, y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. La Escritura usa la palabra día en diferentes maneras. Le dijo al Señor, el Señor dijo a Adán, en el día que coman de ese fruto van a morir. Pues posiblemente ese mismo día fueron echados del huerto. Pero también dice la Escritura que un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y Adán vivió en la carne aquí, en este mundo, hasta cumplir 930 años y murió. Y es interesante que nadie, el que más cercano llegó fue Matusalén, y él vivió 969 años. Le faltó 31 años para haber cumplido 1000 años, y no los cumplió. Y una de las razones es que Matusalén quiere decir que cuando él muera, acontecerá. ¿Qué va a acontecer? Pues en el caso de Matusalén era el diluvio. Y cuando murió el viejito, vino el diluvio. Y ninguno de los patriarcas vivió los 1000 años que hubiera simbolizado la perfección. Pero el Señor dice que va a haber una primera resurrección. Y que van a haber unos que van a ser resucitados aquí en la tierra y que van a reinar con el Señor Jesús 1000 años. Muchos piensan que eso es fantasía. Pero si Adán en estado de corrupción alcanzó a cumplir 930 años y ver semejante desastre, ¿cómo era cuando se cumpla la profecía de Apocalipsis capítulo 20? Toda esta historia, todos estos números son significativos. Todo tiene su lección. Enoc, que un día el Señor lo llevó. Enoc caminaba con Dios, que alcanzó a vivir 365 años. Curiosamente, el número de días que hay en un año. Y hay mucha simbología ahí. Y los ancianos tenían algo que se llama el círculo de la perfección, basado en los 365 días de Enoc, donde salen muchas cosas interesantes, pero eso es otro tema. Estaba Lamec, el papá de Noé, y cada uno de estos patriarcas tiene su historia, su nombre, el número de sus años. Uno vivió 777 años, y vivió Lamec 182 años y engendró un hijo, y llamó su nombre Noé, que quiere decir descanso, diciendo: este nos consolará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos de la tierra, a la cual el Señor maldijo. El Espíritu Santo es el consolador, y la obra del Espíritu Santo en nosotros es para que nosotros podamos entrar en el descanso de Dios. En el descanso de Dios es para que descansamos de nuestras obras, estilo Caín, y entramos en la obra de Dios a la manera de Abel. El verdadero pastor es el Señor. Si Él nos tiene en la obra de Él, pues habrá cosas que hacer, pero el que orienta la cosa es Él. Abel descansaba, Caín se esforzaba, y el presente de Abel fue acepto, y el presente de Caín no fue acepto. El Señor quiere entrarnos a nosotros en una etapa en la cual la obra de nuestras manos será acepto al Señor. Y no solamente acepto al Señor, sino mire lo que pasa con Noé. No solamente la obra de las manos de Noé y de sus hijos es acepto al Señor, sino que el arca que hicieron sirvió para que se salvara toda la familia y todos los animales, para que pueda haber vida después del juicio de Dios. Noé es el ejemplo de alguien que hizo un trabajo con sus manos y el trabajo fue acepto. Y no solamente fue acepto, sino pasó la prueba. Si las tablas no hubieran quedado rectas, si la construcción no hubiera sido según el plan de Dios, eso no hubiera sobrevivido el diluvio.
Todo tenía que quedar preciso. Y vivió Lamec después de que engendró a Noé 595 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Lamec 777 años y murió. Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Parece que fueron trillizos. De Sem vienen los semitas. Es la primera vez en la Biblia que aparece el número 500. El número 500 en la Escritura tiene que ver con el trono de Dios. Y como vamos a ver más adelantico, Noé halló gracia delante de Dios. Dios escogió a Noé y le dio los planos y le dio la explicación. Pero Noé tenía que salir a cortar los árboles, a hacer el arca, a ser burlado de todo el mundo que no habían visto que lloviera hasta entonces. Más de 1500 años de historia humana y no había llovido sobre la tierra. Y cuando se vino de una. Pero Noé halló gracia. Y se salvó con toda su familia y con todos los animales que Dios quiso salvar. Y la Escritura dice en el Evangelio de Mateo que el final de esta era será como en los días de Noé. Hasta el día que Noé entró en el arca, el mundo seguía igual. Había sido así por más de 1500 años. Pero un día, de repente, todo se acabó. Y Pedro dice que este siglo en que estamos va a terminar con candela y con un agravante. Dice la Escritura que en esto que viene, si estuviera Noé, Job y Daniel, que solamente se salvarían sus propias vidas por ser hombres justos y rectos, pero no tendrían capacidad de salvar a más nadie. En el juicio que viene, los que se van a salvar son los que están bajo la sombra del Omnipotente, los que se encuentran escondidos en la vida de Cristo, los que son hallados en Él. Y todo este cuerpo de Cristo, de todas las personas así, son espiritualmente y serán otro arca de Noé, hecho según el plan de Dios, a las especificaciones de Dios. En el próximo mensaje vamos a entrar un poco en lo que es en realidad el arca de salvación de Dios. Caín y Abel, el conflicto sigue. No es por el primer Adán, es por el segundo. No es por el primer nacimiento, es por el segundo nacimiento. Y por hallar gracia delante del trono de Dios. Abel halló gracia, fue acepto. Dios le dijo a su hermano que si hubiera hecho el bien también sería acepto. El hermano había trabajado duro, había producido mucho, pero eso no era hacer el bien en los ojos de Dios. Después de toda una historia donde Dios dice que se arrepiente de haber hecho el hombre, queda Noé y haya gracia. Y es porque Noé también entendió que no es en la vida de nosotros, es en la vida del Señor. Y por el hecho de que Noé entendió, el resto del mundo fue juzgado. Si no hubiera sido por Noé, hubiera sido difícil juzgar el resto del mundo, porque el diablo hubiera podido decir, es que el Señor es tan estricto que nadie puede cumplir. Y de verdad el Señor es tan estricto que nadie puede cumplir. Pero hay uno que sí cumplió, es el Señor Jesús. Él cumplió, venció hasta la muerte. Lo quiere hacer y lo puede hacer en cada uno de nosotros. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por todos estos ejemplos, por todas estas fotos en el Antiguo Testamento. Y permítete, Señor, que podemos entender y que podemos entrar en lo que es su verdadero arca de salvación para nosotros, en la familia suya, en la vida suya, de invocar verdaderamente el nombre del Señor. Amén. Gracia y paz tengáis de Dios Padre nuestro y del Señor Jesús, el Cristo.